En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te encomendamos el desarrollo y sobre todo los frutos de este compartir, de este dialogar, para que sean de acuerdo a tu voluntad, para que sean para tu mayor gloria y por ende para que sean para el beneficio de nuestro prójimo, muy en especial de aquellos que ya están sumergidos en disciplinas, en cultos, en donde están dañando su alma y en donde el demonio podría esclavizarles al punto de alejarlas totalmente de ti. También te pedimos por aquellos que todavía no están del todo esclavizados, pero que por ignorancia, sobre todo, están dando pasos a entrar a este tipo de disciplinas, cultos, ideologías, supersticiones, para que puedan abrir los ojos y darse cuenta que no hay nada absolutamente que provenga del mal que pueda estar favoreciendo directamente a su salvación. Indirectamente pudiera ser por tu misericordia y porque tú estás por encima de cualquier mal y de cualquier circunstancia, pero que puedan ver que directamente están dañando su alma y su relación contigo. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo, líbranos del maligno y entréganos enteramente a ti, para que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre se haga la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permíteme que no se vaya a descargar el teléfono. Bueno, primeramente quisiera agradecerte, Karina, por darte el tiempo para poder conversar. Yo personalmente me topé con uno de tus testimonios, realmente el primero. Curiosamente me lo sugirió YouTube, muy probablemente porque he tocado sobre esta temática algo, pero el ver muchos detalles por lo que pasó tu proceso de conversión, creo que son importantes, no solamente como escucharlos tal cual lo has dicho, posiblemente inclusive profundizar en algunos, ¿va? Sí. De acuerdo a lo que Dios inspira en esta entrevista, en este diálogo. Pero primeramente quisiera así como a grandes rasgos que te presentaras. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu situación personal? Ok, bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación, por tenerme aquí en este día. Mi nombre es Karina, yo soy chilena, y nada, estoy abocada gran parte de mi tiempo a esto, y además estudio, y soy orfebre también. ¿Orfebre? Uh-huh. ¿Y qué haces de orfebrería? Trabajo con la plata con piedra, plata con madera, plata con resina, sí. Ah, perfecto. Bueno, vamos a meternos un poco de la parte de tu testimonio. Más de una persona ya lo ha visto, ¿va? Pero nuevamente creo que hay muchas áreas en donde valdría la pena como profundizar. Tu primer contacto con estas realidades supersticiosas, esotéricas, ¿en qué momento de tu vida pasa? ¿Y cuál es el contexto de por qué pasa? O sea, ¿dónde empezó esta situación? Esto empezó alrededor de los 7 años y empezó con mi abuelo. Mi abuelo era un metafísico de alto rango, entonces tenía una biblioteca enorme y me tomó a mí... Metafísico, hablas de metafísica esta esotérica, no la de Aristóteles, ¿no? O sea, no la filosófica. No. Sí, gracias por la diferenciación. Sí, okay. Sí, en metafísica esotérica, claro, parte de una hermandad y todo el tema. Y claro, yo era pequeña, alrededor de los 7 años me empezó a pasar libros, distintos libros de metafísica para que nosotros pudiéramos conversar sobre esos libros después. Entonces había todo un
no un rito, pero sí que me pasaba el libro, después yo me lo leía, le decía que me había padecido, me pasaba uno que hablaba lo contrario, y después como que debatíamos un poco chiquitita. Entonces, esto partió desde ahí, por lo tanto, para mí, todo el mundo esotérico era algo completamente normal, y era la manera de mirar el mundo, o sea, era como me explicaba, mi abuelo me sentaba en la silla, tenía la mesa, y se mandaba así como unas charlas de horas, explicándome cómo funcionaba el universo. Entonces, eso fue como mi primer encuentro con ese mundo, fue a través de él. Entonces, no, para mí no, en ningún momento lo consideré como algo negativo, porque él en su altar tenía a Jesús, tenía a la Virgen María, y tenía péndulos y piedras y eneagramas y un montón de cosas ahí como símbolos que para mí estaba todo fundido, era un popurrí de cosas, ¿no? Estaba todo junto. Este, en, esto fue como siendo niña, pero de alguna manera te venía a ti esa información. Cuando tú comenzaste realmente por libre albedrío, libre arbitrio, empezarte a profundizar y cuáles fueron las circunstancias. Te digo por las cuales circunstancias porque pues muchas veces uno se queda, vamos a ir con el pecado. Hay un refrán, es chino, si no mal recuerdo, que dice, no te fijes tanto en dónde caíste, sino dónde resbalaste, ¿no? Mm. Entonces, y muchas veces uno no ve las circunstancias y generalmente por ahí engaña mucho el demonio, ¿no? ¿Qué tiene de malo esto? Esto suena bien, e inclusive desafortunadamente con el vocabulario que usa la nueva era, en donde ya meta cuestiones cristianas y todo eso, pues hace una confusión terriblemente, y por ahí muchos entran creyendo que es una cuestión que no está violando la cuestión de su fe y todo eso, por ahí entran. En tu caso, ¿cuáles fueron las circunstancias en donde te metieron de lleno a esto? Eh, las circunstancias que me metieron de lleno fue una búsqueda de sanación interior, como todo un tema con cosas, con heridas emocionales profundas que tenía y que necesitaba sanar. Y dentro de eso se abrió la posibilidad de, bueno, yo había salido ya del colegio y todo, y partió todo con el estudio de la medicina tradicional china. Ahí ya se empezó como a abrir un mundo en donde apareció el tai chi, y por aparecer el tai chi apareció también el yoga, y por aparición del yoga apareció el reiki, y así. O sea, fue todo muy rápido, o sea, abrí una puerta y ahí estaba todo. Entonces, ¿Qué edad tenías cuando empezó esto más intenso? en eso tenía unos 19 años, Mm, más o menos, 19, 20 años, por ahí. ok. Y ahí ya la cosa se puso, o sea, mirándolo ahora en retrospectiva, grave. ¿Por qué? Porque me generaba mucho alivio, en realidad, a todo lo que me estaba ocurriendo. Entonces, mi piquero fue una sumergida realmente bien profunda en todo eso. O sea, en muy corto tiempo yo ya era maestra de Reiki, y estuve 18 años. De, completamente abocada. Una de las cosas que más me gustaba, no lo hacía como terapeuta, porque sentía que no era como parte del tema para mí cobrar por algo así, pero sí que lo practicaba muchísimo. Entonces, el Reiki, el yoga, me bauticé budista después ya hace un tiempo atrás. Entonces como que todo esto fue escalando, y fue escalando en esta sensación de que encontraste la respuesta, ¿no? Como que encontraste el camino, y encontraste el camino para no solo sanarte a ti misma, sino que sanar a toda la gente que amas y a todo el planeta. O sea, como casi te hace sentir de que es la misión de tu vida, y de que por eso llegaste al planeta. Eh, y se vuelve muy peligroso por lo mismo, porque tú sientes que esa es tu misión, que es lo que vienes a hacer, y que sientes que estás ayudando. O sea, jamás se te pasa por la cabeza de que lo que tú estás haciendo es enterrando a la gente, y no Ujú. realmente, y no ayudándola, no sanando. Eso. Ah, hoy una pregunta que tendría, porque yo he visto diferentes, vamos a decir, situaciones de personas que se meten así. O sea, veo gente como lo que tú estás mencionando, bien intencionada, rectamente intencionada, y esto me gustaría mencionarlo porque a veces desde la fe católica, desde aquellos que hemos tenido la gracia de alguna manera de tener formación, de ser un poquito más protegidos a nivel de este tipo de cuestiones, nos puede llegar a un tipo de purismo o de fariseísmos en donde solamente apuntamos y juzgamos a las personas que están en esto sin darse cuenta que muchas veces no hay una mala intención. No, es Ellos que no. creen que verdaderamente hay una recta intención.
también hay que decir que por otro lado, no podemos ser ingenuos, hay personas que saben que esto tiene un tipo de conexión con el maligno y se benefician de esto por cuestiones económicas, por lo que sea, y ahí estamos hablando ya de una maldad objetiva, vamos a decirlo así. Pero existen estos casos como el tuyo que no eran por mal. Pero esto me sugiere una pregunta. En todo este desarrollo y meterte en esto, ¿llegó algún punto en donde tú pudieras dudar de lo que estabas aprendiendo, de lo que estabas haciendo? O sea, tú llegabas a ver, este, o mencionándolo en un término más teológico, estas gracias actuales que son como un tipo de chispazos que Dios a veces manda, que te dicen, no te metas por acá. O sea, porque muchas veces Dios, evidentemente, el demonio nunca va a presentar su verdadera cara porque pues del puro susto ya uno no sigue en eso, ¿eh? Entonces, y muchas veces Dios obliga que vamos a ver que eso es lo que te pasó, pero antes de lo que te pasara, que Dios permitió que el demonio mostrara su cara, tú llegaste a ver algún chispazo, decir, ¿sabes Sí, qué? Aquí no, sí. o algún tipo de cosas. Sí, me pasó una sola vez y me pasó en la escuela en la que yo estaba estudiando medicina tradicional china y yo me quise especializar, en vez de acupuntura, yo me quise especializar en bioenergética, ya, para profundizar más todavía el tema del reiki y todo esto. Y en el momento en que decidí hacer eso, a mí me hicieron firmar, que no lo firmé por supuesto, pero la intención era que yo tenía que firmar un contrato en el que y era un contrato del alma. Y ahí a mí la cuestión me sonó horrible, porque tenía que firmar un contrato en donde decía que yo nunca iba a revelar cómo trabajaba lo que yo hacía. Y yo dije, yo no puedo, o sea, esto a mí me suena pésimo, y lo que me sonó peor era que todos los de mi clase, todos dijeron, entró me acuerdo, la profesora y dijo, bueno, en este minuto todos vamos a tener que hacer un compromiso y vamos a tener que firmar eh, a algo en donde van a tener que decir que sí para que puedan continuar sus estudios. Y todos dijeron sí. Y yo dije, pero ¿cómo dicen sí si ni siquiera saben lo que van a firmar? ¿Cómo que pero esto está muy mal? Y yo Wow. dije que no, yo dije que no, dije que no, que no. Y dije que no, o sea, y yo ya había pagado todo, o sea, fue no, 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 no. Y había firmado ya el otro contrato que era el de la matrícula, por lo tanto la plata no me la iban a devolver, o sea, nada. Pero no, lo sentí tan mal dentro que yo dije, esto no puede ser, no, no, es imposible que yo no pueda compartir, si yo no puedo compartir lo que estoy haciendo es porque no es transparente, porque hay algo ahí que no. Y me fui, agarré mis cosas, salí y chao. Y no terminé nunca de estudiar eso porque no. Claro, y ahí me alejó de eso, pero no me alejó del Reiki y lo demás, sino que no continué mis estudios en esa escuela y en esa rama en particular en la que yo me iba a desempeñar. Esa fue la única vez que eso me ocurrió. Fíjate, aquí hay un principio para aquí dando así como pequeñas enseñanzas también. Es por eso que, por ejemplo, la iglesia hay diferencia entre clandestinidad y sociedad secreta. Por ejemplo, la iglesia dice que un católico no puede entrar en cuestiones de sociedad secreta, ni cuestiones de masonería, pero también hay tipos de sociedades secretas. Por ejemplo, en México y también en España se desarrolló una que se llamaba el Yunque, que eran ¿Ya? católicos, así muy conservadores y todo eso, pero que se manejaban de manera secreta, inclusive de manera violenta también. Y todo eso, pues por mucho que sea para instaurar la fe católica, la Iglesia Católica dice, no podemos meternos. Entonces, es importante entender eso, sobre todo porque ahorita con lo de la pandemia hay mucho tipo de ideologías manipuladoras, inclusive que manejan cuestiones de que es por la fe católica y un tipo de remanente, pero ya están entrando en cuestiones de privacidad, de cosas escondidas. Eso nunca viene de Dios. O sea, el mismo Evangelio nos menciona de que nosotros tenemos que dar luz. O sea, ahí tiene que haber una transparencia. Otra cosa es clandestinidad. Yo soy mexicano, en el siglo pasado hubo una persecución por parte del gobierno a la Iglesia Católica y los católicos celebraban misas clandestinamente, no secretamente, sino clandestinamente por la situación de la que se encontraban. Ahí es una gran diferencia. Pero eso es bien interesante que al menos esa gracia actual que te llegó, porque sin duda fue Dios el que te puso esta parte de decir, sabes que no me huele bien esto que ya privado, no va por ahí. Ahora bien, brinquemos rapidito entonces a la parte en donde ya Dios da una gracia actual mucho más evidente y te muestra el rostro de Satanás en este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el punto de quiebre en tu historia en esta cuestión? El punto de quiebre fue mi papá, en verdad. Mi ¿Okay? papá se unió a 3 personas más y se fue a meter al medio de la montaña, así en los Andes chilenos, alto en la montaña, y con un montón de comida
Y, y yo tuve un sueño horrible antes de que eso ocurriera y lo llamé por teléfono a las 4 de la mañana y ahí él me dijo de que se iba el otro día. Y yo lo fui a ver y lo que vi allá me dejó muy alterada porque a él lo vi muy afectado, lo vi como muy subyugado a lo que decía una mujer en particular que decía estar canalizando la palabra de Dios y ya todo era como demasiado extraño, me olió muy feo y además de eso O tenía sea, un él no nivel se de... fue solo, sino se fue dentro del contexto de un grupo o asociación. Adentro, sí, se fue dentro del contexto de un grupo y el problema ahí fue que yo lo que sentía muy profundamente era el nivel de riesgo en el que él estaba, porque así como yo lo vi y lo que me ocurrió, o sea, y lo que me tocó ver en los momentos, ver digo yo, pero no con mis ojos, sino que ahí empezó como a mostrarse algo que después, mucho tiempo después iba a entender. Eh, las cosas que yo vi cuando ellos estaban orando, a mí me daban un indicio de que lo que se estaba haciendo ahí no era de Dios, no estaba bien, no se conectaba esta mujer, sí, claro, y yo sentía con algo, pero no con algo que viniera del cielo. Las cosas que se movían hacia el container donde ellos estaban orando eran de la tierra, eran como sombras negras que se metían al container, no eran nada de arriba que estuviese bajando. Entonces eso ya a mí me daba un indicio de más o menos por dónde iba la cosa y a mí me dio pánico porque yo decía, en cualquier minuto esta mujer dice ya todos se tienen que matar y se matan todos y ahí que no. Entonces, como todavía yo tenía una sensación, o por lo menos un indicio mental de que el suicidio no era algo que se podía hacer, ¿ya? Como a nivel de alma, y que eso iba a ser o sea, total y absolutamente perjudicial. Pero tú Entonces, percibías eso, pero vamos a decir, lo que vendía esta mujer o este grupo no era esto. Es decir, ellos sí se proponían como si esto viniera de Dios, ¿no? ¿O cuál era la propuesta del grupo, del no, ministerio este? exactamente esa, de que lo que ella estaba escuchando era realmente la palabra de Dios, y es que en realidad cuando uno se empieza a meter así, cuando te toca vivir esta como ver cómo es el mal, cómo actúa el mal, cómo es el maligno, en verdad, de verdad, eh, claro, o sea, te para los pelos. Yo siempre he dicho, o sea, si tienes a Hitler acá y el demonio se muestra como es que Hitler va a salir corriendo, porque no hay ninguno que los... No, es que no se puede, es horrible. Pero, pero cuando, como Satanás es un ángel de luz, es un serafín caído, su nivel de inteligencia es un alto nivel de inteligencia angélica eh, que se muestra exactamente como un ángel de luz, porque puede, porque todavía lo sigue siendo. Entonces, a mí me da la sensación de que en estos temas es súper difícil, por ejemplo, en el lugar donde estaba mi papá. ¿Por qué? Porque claro, en sus ojos él lo veía como un ángel de luz, porque se muestra así. Entonces hay que tener un nivel de discernimiento muy alto, yo creo, y yo en ese minuto no lo tenía. Yo siento que lo único que tenía era mucho amor por mi papá, y fue ese amor, que era lo único puro, me imagino, que había en mi corazón, fue lo que me permitió sentir de que eso no estaba bien. Eh, nada más que el amor que le tenía a él. Y ahí a mí se me Entonces, dio... y la experiencia fue de que tú fuiste allá donde él estaba y percibiste estas cuestiones de las sombras, ¿o qué fue lo que percibiste? Percibí esas sombras. Cuando ellos oraban a mí me daba pánico, me daba un miedo profundo, mucho miedo, y sentía que me tenía que alejar del lugar donde ellos estaban porque lo que llegaba ahí a mí me oprimía, me generaba una... Yo quería salir corriendo, yo me había llevado una maleta, o sea, una mochila para quedarme ahí un mes y alcancé a estar 24 horas, no aguanté más. Llamé a mi mamá por teléfono que me fuera a buscar porque era horrible, me sentía horrible. Sentía que cualquier minuto me iba a morir, como era muy extraño, era una sensación muy rara. Y, y cuando eso ocurrió, yo había sido bautizada budista 7 meses antes. Bautizada digo porque cuando tú no naces en una familia budista te tienes que bautizar. Si naces en una familia budista, no, el bautismo real, así como nuestro, cristiano católico, no existe en el budismo. Si tú naces en una familia budista ya eres budista, no necesitas bautizarte. Por Entonces, cierto, pero previamente tú habías sido bautizada católica. sí, Ok. sí, Que eso, chiquitito. que eso es fundamental, ¿eh? Bueno, Sí, evidentemente ahora tú lo sabes, pero los efectos que hubieras sufrido, ya ahorita contarás que son bárbaros lo que te permitió en la sabiduría de Dios que tú pasaras. Pero créeme lo que si no estuvieras bautizada, eso hubiera sido no, el fin de mí. no, no, eso no, No, no. habría sido el fin de mí. Habría sido. Es una cuestión, y esto sí bien importante, porque tristemente
bueno, no sé en Chile, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos, les digo, a veces uno ve que los niños ya traen bigote cuando los van a bautizar, ¿verdad? O sea, porque se alarga y no se dan cuenta, primero lo que da el bautismo. O sea, simplemente que se enteren lo que hace el bautismo porque hay un toque de sustancia, como dice el Papa Benedicto en una encíclica que se llama Spe Salvi. La verdad que si uno entendiera su bautismo, yo personalmente, la gente sabe, yo personalmente festejo más mi bautismo que mi cumpleaños. Porque cuando uno entiende lo que recibe en el bautismo, es que no hay un día más grande. No, pero el día de mi boda sacramental, el día de mi ordenación sacerdotal, todo eso no es posible si no hubiera bautismo. Bueno, o el momento que yo comulgo, o el día que me confieso, nada absolutamente de la vida de gracia existe sin arrancar. Entonces el bautismo es una cuestión que ojalá a partir de esto, los que están viendo, profundicen, mínimo que se enteren cuando los bautizaron. Esa fecha bendita, ¿va? Porque sin lugar a dudas, hace sentido que ahora me digas, aunque te hayas bautizado budista, el hecho de que el bautismo que recibiste de pequeña, que no se borra, de hecho no se va a borrar nunca, ni en el cielo, ni aunque te fueras al infierno, es una marca indeleble, o sea, que se imprime carácter y no se borra, ¿va? Hay algunos que se van a iglesias protestantes y yo les digo, allá nomás te remojan, ¿va? Porque no te pueden quitar el bautismo verdadero, ¿va? Pero bueno, esto solamente por puntualizar. Los efectos a partir de esto que tú tuviste al ya irte de ese lugar, ¿qué empezó en ti? ¿Qué empezó a pasar? Lo que empezó a pasar fue la gracia de Dios, porque yo de eso no tengo nada que decir en cuanto a que yo haya hecho nada. Yo lo único que me ocurrió fue que sentí profundamente en el fondo de mi alma que lo único que iba a ayudar a mi papá era que yo rezara el rosario. Y yo te digo, Cristian, la única vez que yo recé el rosario así voluntariosamente tiene que haber sido el día de mi primera comunión, que fue cuando me regalaron mi primer rosario, que después se me perdió, y de ahí no lo recé nunca más que yo recuerde, tal vez una o dos veces por cosas muy particulares y no con tanta potencia tampoco. Y yo tenía la costumbre de hacer esto de repetición de mantras con el mala, porque yo ya era budista, ¿te fijas? Entonces, lo más lógico habría sido que yo hubiera agarrado el mala y me hubiera puesto a recitar mantras como mala en la cabeza, pero no, eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que yo sentí en mi alma profundamente que lo que tenía que hacer era rezar el rosario. Y como me fue a buscar mi mamá, me llevó a su casa, y en su casa mi mamá tiene rosarios, y vi uno en particular que ella tiene colgado en la pared de su pieza, le pedí permiso, lo tomé, y es que no lo solté más. Lo solté solamente cuando me fui de su casa a la mía, y en el camino a llegar a la mía me compré uno. Entonces, como eso fue. Y no lo solté, y no lo solté, y me puse a rezar, y yo rezaba como mal en la cabeza constantemente, pero constantemente, sin parar, por mi papá, porque yo estaba aterrada de que le pasara algo, de que se muriera, de que se matara, de que, no sé, ya era una situación muy angustiante, además de que había momentos en donde él no le permitían tomar el celular, entonces de repente yo no tenía idea si iba a hablar con él o no, pasaban semanas, no tenía idea si estaba vivo, no sabía nada, no sabía nada. Entonces ese nivel de angustia me llevó a orar y orar y orar y rezar y rezar y rezar el rosario por él, constantemente por él. Y, y acercarme a la iglesia, porque empecé a sentir como la necesidad de alguna manera como de estar un poquito más cerca. Y a los 3 meses de estar orando así, de intensamente por él, me empezaron a pasar cosas a mí. Y esas cosas que me empezaron a pasar a mí empezaron a tomar un cariz bien negro en muy poco tiempo. Yo empecé a tener sensación, primero que nada, de lo que vendría a ser lo que había sido diagnosticado antes, como un episodio psicótico agudo, con la diferencia de que yo en este momento tenía el rosario, entonces me empezaron a venir las mismas sensaciones, la misma opresión, la misma sensación de que hay algo metido en tu cabeza que te está como tratando como que te nubla todo, te da vuelta la tortilla 3 veces y después te la vuelve a dar vuelta por el otro lado y uno queda súper confundido cuál es la verdad, que está arriba, esto es negro, es blanco, y con un nivel de miedo y de pavor muy grande, ganas de salir corriendo, con la diferencia que yo ahora tenía el rosario. Entonces cuando estaba orando y me empezaba a pasar esto, yo seguía orando más como involucrada en la oración y empezó a pasar algo muy especial, que era que típico, llegaba cuando me estaba oprimiendo así fuerte, fuerte, llevaba la mitad del rosario y me venía la sensación de que si yo seguía orando me iba a dar un ataque al corazón.
Entonces eran como todas estas triquiñuelas, que le digo yo, del enemigo para hacer que tú dejes de orar. Si lo único que quería era que yo dejara de orar, porque ya era tanta la oración que estaba empezando a despegarse, pues, como a querer irse. Y estaba empezando, claro, y eso fue lo que, ahora lo entiendo de esa forma, pero eso fue lo que empezó a pasar, de que ya estaba llegando a un nivel de tanta oración que no, que este demonio, que fue el primero, y era el que tenía mayor poder sobre mi mente y mi manera de actuar y sentir, eh, ya estaba un poco cansado de que yo siguiera orando. Entonces ya la tortura, lo estaba empezando a torturar, me imagino, porque empezó a pelear, me empezó a dar la pelea conmigo. Y yo no tenía idea de lo que yo estaba haciendo, tampoco sabía que esto existía, y lo único que atinaba a hacer era no parar de orar, que era lo único que sabía que me estaba haciendo sentir bien. O sea, en cualquier minuto yo dejaba de orar y se venía con mucha fuerza a hacerme creer de que todos me iban a matar, de que yo tenía que salir corriendo, que no le tenía que decir a nadie dónde iba, y agarraba el rosario y seguía así, y me dejaba tranquila, como 2 horas, y después volvía. Y después esto ya empezó a tomar un cariz así súper eh, álgido, en que yo ya no me podía concentrar mucho. O sea, nadie se daba cuenta fuera de lo que me estaba ocurriendo, pero por dentro yo no podía hacer nada más que estar todo el rato en una pelea con este demonio que me tenía bien, más que angustiada. Yo no, empecé a perder como las palabras para describir en el lugar en donde yo estaba así agobiadísima, estaba angustiadísima y aterrada. O sea, tenía un nivel de terror y de pavor en mí que no me dejaba concentrarme en nada más. O sea, yo iba a clase y miraba al profesor y no escuchaba nada, porque lo único que yo estaba haciendo era orar, estaba rezando el rosario en mi cabeza, como, entonces no, llegó un punto en donde esto fue demasiado y yo dije, tengo que ir a misa, necesito ir a misa. Y me fui a meter a misa, y resulta que ahí en misa a mí me quedó clarísimo que lo que yo estaba un poco empezando a intuir dentro de lo nada que conocía de este tema, eh, ahí me quedó a mí clarísimo de que lo que me estaba ocurriendo tenía una connotación espiritual y no una connotación mental. O sea, Déjame eh, pararte un poquito ahí, porque quiero tocar ahí dos cositas. Una, tú mencionabas de que, voy atando cabos, de que ya esto te llegó desde niña por lo de tu abuelo, pero después ya intencionalmente, como 18 años, te metiste ya más de manera más profunda en este tipo de situaciones. Y mencionabas que muy en especial por sanar heridas interiores, ¿verdad? Evidentemente trataré de respetar tu parte de privacidad, o tu foro privado, ¿verdad? Pero yo te comentaba antes de entrar a la parte de la entrevista de que a mí me ha tocado conocer muchas personas que se han metido en esta situación porque el Señor me ha permitido estar dando la mano a gente que está dentro de los medios de comunicación secular, modelos y todo eso, y verdaderamente eso está infestado, este tipo de cuestiones, sobre todo de Reiki, yoga, todo ese tipo de cosas. Y, pero veo dos elementos que creo que alguien que lo dijo casi al final, antes de morir, lo logró resumir muy bien o sintetizar, fue el padre Gabriel Amor, exorcista de Roma, en paz descanse. Él decía que el mismo protocolo que se llevaba en la parte de la examinación de una persona que pudiera tener, la iglesia siempre apela, porque usamos la fe y la razón, nosotros no somos fanáticos, no somos fideístas, sino usamos la fe y la razón, a dar un diagnóstico primero por causas naturales, ¿verdad? Entonces, por eso el exorcista generalmente a veces envía a hacer un examen psicológico y todo esto. Pero dice el padre Gabriel Amor que ya a su tiempo, pues verá la iglesia si modifica ciertas cuestiones del protocolo de los exorcistas, ¿va? Pero dice, ¿por qué? Porque hoy por hoy no he encontrado una persona que tenga posesión o influencia, es decir, que está atacando por fuera el demonio, que no esté gravemente afectado en sus emociones, que no esté afectado gravemente con heridas emocionales, por la distorsión de la familia, familias rotas, desamor, tantas cosas. O sea, la gente está muy herida emocionalmente. Entonces, él decía, yo por eso, la persona cuando me llega, la puedo enviar a un psicólogo, etcétera, pero desde el mismo momento yo hago el exorcismo. Claro, lo hago en silencio o lo hago en latín para no sugestionarla, porque si la persona realmente nada más tiene las heridas emocionales y no tiene cuestiones diabólicas, pues no la voy a sugestionar. Pero dice, yo de entrada ya lo hago porque tengo que entender que hoy por hoy
casi el 100% de las personas que me van a llegar con algún tipo de este tipo de experiencias, desde luego que tienen problemas psicológicos, desde luego que tienen problemas de heridas emocionales. Y entonces, en este mundo que te digo que me ha tocado tratar, yo veo mucho esta cuestión. Por ejemplo, he tratado más mujeres, la cuestión de falta de paternidad, o que tuvieron padre y se comportó todo como menos como padre, o abuso por parte de novios, sea sexual, emocional, manipulación, todo ese, y yo digo, alguien podría decir, son cosas distintas. Ah, el demonio es tan astuto que se agarra también de eso. ¿Eh? Entonces, tú estás diciendo que tenías un diagnóstico a nivel psicológico, pero a la vez estás diciendo que tenías heridas emocionales y a la vez te das cuenta después de que el diagnóstico puede decir algo, pero que en realidad esa no era la raíz del mal. Ya el mal era de una causa espiritual, pero que evidentemente se beneficiaba de alguna manera de las heridas que estabas teniendo. ¿Tú cómo interpretas esta relación, heridas emocionales? Te digo, respetando tu privacidad, si quieres contar alguna cuestión detallada, pues tú lo mencionas. Y esta parte, vamos a decir, psicológica de heridas emocionales a esta parte de cómo se beneficia el demonio o cómo se benefició el demonio de estas heridas emocionales que tú tenías o hasta de estos diagnósticos, malos diagnósticos. ¿Tú cómo lo interpretas ahora a la distancia? Yo a la distancia, ahora conociendo un poco más de cómo actúa el enemigo, claro que sí, o sea, las heridas emocionales son el primer lugar donde se va a meter, y en todos, o sea, porque uno no tiene para qué estar poseso, ni oprimido, ni con vejación, ni con posesión para tener influencia, o sea, estamos todos constantemente en una lucha y en una batalla espiritual, va a estar siempre tratando de sugerir ideas, meterte cosas en la cabeza que no son, y la manera que encuentra para que esas ideas tengan como un asidero real, son las heridas emocionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, mirando yo hacia atrás, yo me doy cuenta de que yo pasé mucho tiempo de mi vida siendo una persona extremadamente complaciente. Y la razón por la que era extremadamente complaciente era porque necesitaba sentir esta aprobación, ¿no? Sentir de que el otro me ama, el otro le importa, el otro... Y cuando tú eres una persona extremadamente complaciente, ¿cómo se toma ventaja de alguna manera el demonio? Es que te pone gente alrededor de la que tú te tendrías que alejar y no te alejas. ¿Por qué? Porque no sabes decir no. Entonces se empieza a meter de a poco con tu falta, o sea, con tu falta de asertividad. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en tu asertividad y empiezas a decir, mira, estos son mis límites, hasta aquí llego yo, esto sí, esto no, le empiezas a cortar o de alguna manera como a rayar la cancha y ya no puede entrar en tu espacio. Pero cuando tú no, en este caso, cuando no, eso no ocurre, entra y sale como quiere, porque tú no puedes decir que no, porque va a actuar a través de las personas que tú tienes alrededor. Y te va a hacer sentir de que necesitas esta disciplina para la aprobación del otro, que necesitas desenvolverte en este tipo de mundo para que el otro te abra la puerta, ¿te fijas? Entonces tiene unas maneras, pero sí, es que es muy hábil, sí es muy hábil, es súper astuto. Entonces tú no lo ves, no lo ves y no lo vas a ver nunca hasta que se te presente así como, Yeah. como así al frente. Pero claro, yo lo veo de esa manera ahora mirando hacia atrás. Y nada, ahí empezó toda una lucha que terminó afortunadamente en una liberación y en los pormenores nos podemos ir metiendo en los detalles que más te llamen la atención, pero... Déjame decirte con esto antes de pasar a la parte de los pormenores y todo ese tipo de situaciones. Sí. También yo he visto, digo, con sus excepciones, pero generalmente en un primer encuentro que yo tengo con estas personas que están metidas en esto, sobre todo mujeres, uno detecta precisamente esas heridas emocionales que también a mí me toca ser bastante prudente porque, pues, no sé, ningún hombre se les ha acercado con buenas intenciones. Y Claro. bueno, entonces que ahí está un poquito la parte de la delicadeza, porque, o sea, yo les digo que les puede pasar el complejo de koalas, ya quieren estar con uno así totalmente, ¿va? ¿Por qué? Porque en realidad se han logrado despegar y es poderles enseñar a tener esa libertad de los hijos de Dios, ¿no? Es decir, que amar intensamente, pero sin codependencia, ¿sí? O sea, a que maduren, pero es un proceso difícil. Desafortunadamente, cuando no se puede, pues al menos en los que yo he tratado, pues yo no soy pulpo, ¿eh? O sea, no puedo estar ayudando a todo el mundo, estoy en una parte como misionero y luego en otra, entonces, no, además que yo nunca recomiendo directores espirituales laicos, por muy santos que sean,
por una cuestión de responsabilidad, porque, por ejemplo, si es una religiosa o un sacerdote y ellos se equivocan, ellos tienen una autoridad a la que tienen que dar cuentas, ¿no? Tienen un obispo, una madre superiora, pero un laico se puede limpiar las manos. Y cuántos, por ejemplo, abusos sexuales ha habido o abusos de todo tipo cuando son laicos los que están dando dirección espiritual. Entonces, pero aquí el punto es un primer contacto con una persona sumamente herida, generalmente se animan a dejar estas cosas, porque esa es mi experiencia. Se dan cuenta, abren los ojos que el reiki está mal y todo eso, y empiezan a dar pasos, pero Satanás, Dios mío, se pone tan fúrico, que va a buscarlos por otro lado. Y si me permites, aquí estoy haciendo casi un monólogo, esto te lo dijo ahorita en privado, pero yo lo quiero denunciar aquí. Sacerdotes que estén viendo esto, por favor, sepan la gran responsabilidad que tienen ustedes por sus manos ungidas. Porque uno de esos casos que yo te lo comentaba antes de empezar la entrevista, eh, estaba ya entrando, estaba bien y todo eso, el demonio la agarró por acá y por acá, porque la verdad cuando te le estás yendo, se pone súper bravo este demonio, y yo pedí auxilio de un sacerdote que estaba permitido hacer exorcismos en esa diócesis, ¿ya? Ignoró todo. Lo busqué por aquí, por allá, mensajes, todo eso, y simplemente no atendió. Esta persona realmente ya está alejada. De hecho, a mí me bloqueó todo eso porque es el siguiente punto. Cuando al principio se ponen dóciles, precisamente porque llegan a encontrar de que tú les tratas con respeto y cariño estas heridas y que se están dando cuenta que más bien están siendo engañadas, pero una vez entradas, te cierran la puerta. Y hay unas cuestiones de nueva era de supersticiones. De hecho, a una conductora yo le decía, ya cuando se había cerrado, me terminó bloqueando, pero esta ideología de decir, te empiezan a decir, sepárate de las malas vibras, de todas las personas que te quieran contradecir, que te quieran, o sea, te hacen un lavado de cerebro totalmente para que no recibas ayuda. Y con el contexto de, quítate de esas malas vibras, quítate de esas cosas que te hablan, te meten miedo, quítate de esas personas que te quiten la paz, ¿va? Entonces, llega un punto en donde es bien complicado porque ya cuando pasaron a ese paso estas personas, literalmente, al menos yo, ya me cerraban la puerta porque yo era el cartel de misionero católico con una doctrina, etcétera, me quiere lavar el cerebro, etcétera, pero si la lavada del cerebro eres tú, mija, ya no lo alcanzan a ver, ¿va? O sea, entra en una cuestión de una supuesta paz, y me recuerdo mucho que por eso quizás nuestro Señor nos dijo en el Evangelio, mi paz les doy, mi paz les dejo, no se las doy como la da el mundo. Entonces, que nos hables de esa paz del mundo que sí da este tipo de disciplinas, que sí da este tipo de supersticiones, que llegan a un punto quizá a cerrarte a aquellos que te están tendiendo la mano. ¿Tú llegaste a ese grado de cerrarte? ¿O simplemente quizá nadie se te acercó? ¿O si se te acercó alguien tú eras abierta como, vamos a decir, supongamos que estoy hablando con la Karina que estaba en el pasado metida en ¿Tú si hubieras tenido, honestamente, un diálogo con alguien que piensa diferente a ti? ¿O más bien te pondrías a la defensiva? Más bien me habría puesto a la defensiva y además habría creído que la que tenía razón era, por supuesto, yo. Antes de que dialogar y todo, o sea, era... Claro, o sea, como no está viendo todo mal, no, ya. Podría conversar un poquitito y ya si me daba cuenta que estaba como muy difícil la cosa, era como, bueno, esta persona está un poco perdida, pero... sí, Ya. sí, Por eso... es un poco así, porque te da como esta paz de la que tú hablas, que te da el mundo, no es paz, es euforia. No te da paz, te da euforia, que te hace pensar que es alegría, pero tampoco es alegría, porque la alegría no es eufórica. Ya, yo no tengo que estar saltando en tres patas para sentirme alegre. Y yo eso no lo conocía. Yo estaba muy, muy, muy acostumbrada a la euforia y a sentir de que si no tenía la euforia era porque no estaba bien y no estaba contenta y no estaba feliz. Y la paz del mundo para mí era euforia, era arrogancia. No te da paz, te da la sensación de que tú sabes lo que estás haciendo y que nadie mejor que tú puede saber lo que está bien para ti y todos los demás están equivocados. Entras como un culto de ti mismo, ¿no? De tu pensamiento, de tus sentimientos, o Sí, sea... porque no eres solo tú, po. Hay tanta gente además que piensa lo mismo y tantos filósofos incluso y pensadores que dijeron cosas que se te meten con la nueva era que todo te calza perfecto. Si al final
este tema de la nueva era en general, lo que tiene es de que Satanás actúa ahí de una manera muy, bueno, obviamente él es muy astuto, es el seductor por excelencia, pero en este caso lo que hace es que te ata cabos de cosas que tienen sentido. Por ejemplo, va a tomar cosas que dijo Mahatma Gandhi en su contexto y que tienen mucho sentido, pero te los va a mezclar con una cantidad de cosas espirituales alrededor que te va a dejar atrapado. ¿Por qué? Porque tú intelectualmente sabes de que lo que dijo Mahatma Gandhi estaba bien. ¿Cómo? ¿Te fijas? Y que entonces te toma muchas cosas que tienen mucho sentido, sobre todo con lo bueno. Te va a agarrar por ahí, te agarra por el lado de todos estos pensadores que te dicen cosas extremadamente buenas. O sea, ¿quién se va a ir en contra de pensar en alguien que te está hablando de la no violencia? ¿Te fijas? Como te dice cosas que intelectualmente te van a hacer mucho sentido, filosóficamente te van a hacer mucho sentido, te las muestra como buenas porque lo son hasta que las mezcla con otra cosa. Y cuando las mezcla con otra cosa ya te las hace entrar de una manera en donde tú no te puedes salir. Si te atrapa. ¿Y sabes por qué se me venía a la mente ahorita que mencionas este tipo de cuestiones? Estuve a punto de hacerle la entrevista, pero entró al convento, y a un convento de clausura. Una persona que tuvo algún testimonio similar, una chica, y ella se empezó a dar cuenta, ella empezó por cuestiones de libros, de novelas, y menciona inclusive a Paulo Coelho, con el alquimista y varias cuestiones, y dice, no veo nada mal, y dice que se empezó a meter cuestiones en donde era prácticamente casi todo doctrina católica. Pero ¿sabes dónde Dios le dio la apertura de la cabeza? Dice cuando empezaron a hablar en contra de la cruz. Es decir, era una cuestión de agarrar la cuestión del cristianismo a manera de anestesia, ¿no? Pero el mismo Pablo dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es necedad para los judíos y locura para los paganos, ¿no? Y hoy por hoy, yo les diría que desafortunadamente, eso lo hacen más los protestantes, pero desafortunadamente a veces lo veo en la iglesia católica, ya se está aplicando muchas veces un cristianismo sin cruz. Y a mí me gusta decir mucho la frase de uno de mis santos favoritos, San Juan de Ávila, que es un doctor de la iglesia, que decía, si nuestro Señor, que es perfecto, Dios mismo, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Entonces, el acercamiento a la fe pudiera ser el primer paso de caer en estas supersticiones, increíblemente. ¿Por qué? Porque si nuestro acercamiento de la fe es simplemente un aspecto, es decir, yo me acerco a Dios para que me vaya bien, para que no tenga mala suerte, para que todo ese cuidado, porque de ahí hay un brinquito a caer en todo este tipo de prácticas, y como la New Age engaña mucho con este mensaje de que mete cristianismo y todo eso. Entonces, pasemos a los detalles, porque aquí es donde se puede ver la gran misericordia de Dios permitiendo males, no queriéndolos, porque Dios no quiere males, ¿ah? Pero permitiéndolos. Es decir, vamos a decir que si a la buena no entendemos, Él hace ciertos esfuerzos muchas veces, y entonces ya empezó un poquito en el tuyo experimentar una cuestión a nivel de obsesión, que hay que diferenciar siempre. Hay la obsesión psicológica y la obsesión diabólica, y pueden estar las dos, y ahí se vuelve un infierno en la persona, ¿eh? Yo no lo he tenido, pero quiero un poquito empatizar, porque siempre personas que he escuchado que han tenido este tipo de obsesión, sobre todo la diabólica, es insoportable. O sea, que es una cosa que no se quita la cabeza, es una cuestión terrible de tortura, básicamente. Pero es que también te permitió pasar al siguiente pasito, que también llevó una tortura física. Danos detalles un poquito de lo que empezaste a experimentar. Sí, cuando ya no pude más con todo lo que estaba pasando, me fui a meter a misa. Y llegué a la misa y estuve bien en la misa hasta el momento de la consagración. Y en el momento de la consagración yo estaba sentada en la butaca y es que me empezaron literalmente a morder, este demonio me empezó a morder el hígado. Y yo lo sentía, la sensación real de cómo ese morder era alambre de púa en mis manos y que me estaban estrujando el hígado, así, pero así tomándomelo con los alambres. Y además de que me dolía un montón, no sé, es que era un dolor horroroso el estar ahí sentada y sintiendo todo eso, era lo que me estaba pasando a nivel también mental. Porque en el momento en que se estaba, porque todo, yo te lo voy contando, pero fue todo una sola cosa, en el momento en que se está haciendo, el sacerdote está haciendo la consagración, empiezo a sentir esto en el hígado y al mismo tiempo empiezo a sentir gritos como guturales, pero no, era como mi voz, pero no mi voz, pero en mi cabeza, de que yo no podía ir allá,
de que no podía hacer la fila para la comunión, que si yo recibía la comunión me iba a ir al infierno, porque lo que me iba a dar el sacerdote venía de Satanás, que eso era veneno para mi alma, que yo no me podía parar, y ya, y el nivel de pánico, me imagino, puedes vislumbrar, y de pavor que yo sentía en ese minuto, ya era así, es que yo me iba a morir, me estaba muriendo, no lo podía creer, y no me podía parar, me tenía completamente petrificada, de puro pavor no me podía mover, de puro miedo no podía moverme del asiento, y así estuve una semana. No me podía parar, iba, hacía todo el esfuerzo, quería ir a comulgar y no podía, y era toda una lucha y una guerra, y era horrible, y en todo momento del día yo estaba luchando con no salir corriendo, porque lo único que quería este demonio era que yo me muriera en pecado mortal. Entonces mi comportamiento muy errático, cruzar la calle sin mirar si es verde o rojo, si viene un auto, si viene un camión, cosas muy, muy riesgosas, porque no podía prestar atención, ya estaba en un punto en donde ya no podía. Y estaba así mal, muy mal, en mi casa, y abrí la Biblia, porque siempre he tenido una Biblia desde que hice la primera comunión, y la abrí en cualquier lugar, porque no la había leído desde añazos, ¿no? Y la abrí en cualquier lugar, y en ese minuto me aparece justamente el pasaje en donde Jesús le está explicando a dos de sus discípulos por qué no han podido sacar este demonio en particular. Entonces Jesús les dice, esta clase de demonio, esta clase de demonio solo sale con mucha oración y ayuno. No se diga más, por favor. Necesito ayunar. Avisé de que iba a ayunar al otro día, estuve encerrada todo el día en mi pieza y no comí nada, no tomé nada de agua, y lo único que hice fue rezar el rosario constantemente, uno y otro, sin parar, pero sin parar todo el día, y en un minuto esto se empezó a poner, si ya era álgido, no tengo palabra para describir cómo se puso esto, empecé a sentir una opresión del nivel de, no sé, de un buque, container, no sé cómo explicarlo, tanto que me tuve que ir al baño, porque yo ya sentía que como que se cerraba todo se iba cerrando, y se era cada vez más chico todo, más chico el espacio para respirar, más chico todo, y más oscuro, y cuando digo oscuro no me refiero como a falta de luz, sino que falta de amor. Ya no estaba como en el mundo de lo que conocemos como lo que significa ser un ser humano, al parecer. Y terminé en el baño de mi pieza, arrodillada, orando, y ya era horrible, sentía ruidos como de puertas que se cerraban y que se abrían, cosas que sonaban, y era todo acá, pero muy cerca, y como, no un frío, sino que como una sensación de desolación muy profunda, y muerta de miedo, o sea, a mí me tiritaba todo, o sea, yo ya no aguantaba más el nivel de pavor que yo tenía en ese minuto, o sea, yo pensaba que me iba a morir de un ataque al corazón, no. Y en ese momento, en donde yo estoy sintiendo de que estos son los últimos segundos de mi vida, porque me voy a morir de pavor, ya no sé qué me va a pasar, siento una mano detrás de mi cabeza que me empieza a empujar, yo estoy arrodillada en el baño, y me empieza a empujar hacia adelante. En ese momento no tenía idea de lo que me estaba pasando, pero obviamente yo ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que ese fue mi ángel guardián, que me estaba poniendo a mí en posición de postración para que se pudiera hacer lo que iba a ocurrir, que yo no tenía idea, pero bueno, la cosa es que me está pasando esto y me estoy yendo hacia adelante, y en el mismo segundo, pero así, instantáneo, o sea, en el momento en que mi frente topó el suelo, el demonio sabía exactamente lo que iba a ocurrir, porque empezó a dar una sarta de... O sea, empezó a agarrar todo lo último que le quedaba de fuerza y poder y a tirármelo todo encima, con caballería, con todo, es que se fue con todo lo que le quedaba para que yo dejara de rezar el rosario. Yo no dejaba de rezar el rosario porque yo sabía que era lo único que me estaba salvando de morirme, probablemente, o de suicidarme, era seguir rezando el rosario. Entonces, en el minuto en que se quedó sin ninguna, en este momento que fue como el pic, lo más álgido de lo más álgido, en que empezó ya a tirarme todo encima, lo que hizo fue tomarme durante una milésima de segundo y mostrarme cómo era el infierno. Y fue lo más... No tengo palabras humanas que puedan describir ese lugar, no creo que sea necesario ni hacerlo, porque sería demasiado para cualquiera de nosotros. Ahí no hay una gota de amor, nada, no está Dios, y Dios es amor. Entonces, lo más horrible que uno se pudiese llegar a imaginar, y hay que pensar como en lo más perverso que uno podría imaginarse en la tierra,
que ya es difícil de imaginar y ya es suficientemente perverso, y eso elevarlo a 10.000, si es que no es 1.000.000, porque ese nivel de maldad, de perversidad, de lo macabro, lo realmente esas palabras que nosotros tenemos y ocupamos así como para tratar de describir las cosas es que no se comparan con lo que es realmente la perversidad de ese lugar, porque no existe en la tierra, no existe ese nivel de perversión, ni de maldad, ni de lo sórdido, ni lo macabro, no existe aquí. Es demasiado, no, yo estoy absolutamente segura, es que no me cabe ninguna duda, que si yo me hubiese quedado en ese lugar más de una milésima de segundo, porque eso fue lo que fue, una milésima de segundo que fue como la eternidad, yo me habría muerto de un ataque al corazón, porque el cuerpo no aguanta. No, no. Quisiera hacerte aquí una cuestión y además ir haciendo aplicaciones, porque te digo, tu testimonio ya lo has dado en algunas ocasiones, pero precisamente el haberte hecho la invitación es como para profundizar en ciertas cuestiones que no es que no hayas mencionado, pero quizá no se ha profundizado en varias cuestiones. Aquí un elemento que tú mencionas, de hecho voy a citar una paisana tuya, Santa Teresa de los Andes. Ella decía que todas las virtudes sin humildad son soberbia. Dice, porque, por ejemplo, si yo soy honesto, veraz, por ejemplo, digo la verdad, pero sin humildad, con esa verdad yo puedo apalear a muchos y yo puedo humillar. Cualquier virtud que me ponga sin humildad, dice, se vuelve tarde que temprano soberbia, hay arrogancia. Y curiosamente, yo tengo también un tema que lo traduje, no es tema mío, realmente lo traduje del italiano al español, de uno de los exorcistas que te mencionaba antes de entrar en la entrevista, el padre François Dermin, que él dice, es curioso cómo Dios, por ejemplo, a personas que tienen vicios o pecados de estos que uno trabaja y, y al poco tiempo vuelve a caer, va y se confiesa, o sea, que está uno esclavizado, dice, muchas veces él no permite una liberación completa hasta no ver al menos un grado de humildad. Dice, porque salir de ese defecto o de ese vicio o de ese pecado sin humildad lo haría fariseo, lo haría arrogante, lo haría apalear a todos los que no han salido de sus pecados, ¿verdad? Se les olvidaría rápidamente de dónde lo sacó el Señor, ¿verdad? Entonces, la parte de la humildad tan necesaria, porque sin humildad, bueno, de hecho, algunos padres de la iglesia mencionaban que la humildad era la madre de todas las virtudes, así como la soberbia es la madre de todos los pecados, ¿no? Entonces, digo, esta parte de humildad en cuanto a que tú, de alguna manera, te avisas primero a la parte de estar ahorrando, pero la humildad tiene que llegar a un nivel en donde ya hay benditos ángeles custodios que Dios nos ha puesto, que te dices que te puso la cabeza así en el suelo para un acto de adoración, porque curiosamente la adoración tiene que ver mucho con la relación de un beso. De hecho, etimológicamente la palabra, yo les recomiendo a los que estén viendo esto y a ti mismo que busques un sermón de San Bernardo sobre el cantar de los cantares. Lo pueden encontrar como los 3 besos, una cosa de esas. Y dice que precisamente el acto de adoración, que es besar, dice, siempre ha de comenzar en el suelo. Dice, el beso en el suelo, en los pies del Señor, claro está. Dice que después viene el beso en la mano y después viene el beso en la boca. Entonces, evidentemente todo en una visión espiritual y teológica profunda. A algunos les puede ser sensualismo y todo eso, pues que se lean el cantar de los cantares. y es bien interesante cómo este pico se dio y no lo soportó. O sea, pudo soportar de alguna manera rosarios, pudo soportar ayunos, pudo soportar, pero lo que no soportó Satanás es precisamente lo de lo que él careció, de lo que él cayó, la humildad, ¿no? O sea, el papel tan fundamental de quiebre en el aspecto de la humildad. Quería hacer esta pequeña reflexión porque para mí es fundamental. No sé si tú ya la habías contemplado, habías discernido lo fundamental de esta parte de la humildad, porque de hecho Santa Teresa de Ávila también decía que la humildad es andar en la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. O sea, simplemente no puede soportar la humildad. Una más, otra Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía que cuando ya tenía pulmón y medio destrozado por la tuberculosis, gangrenado los intestinos, ya estaba muy malita, con 24 años ella murió. Dice, le decía a su hermana, siempre había escuchado
de que al final de la vida el demonio hace su último intento y trata, dice, de acosar al agonizante. Dice, pero yo no tengo miedo, porque contra los pequeños nunca ha podido. Contra los pequeños, contra los niños nunca ha podido. O sea, o a veces uno creyera que esta batalla contra Satanás sí se tiene que dar con gallardía y con valentía, pero es una gallardía que viene de la inocencia, de la pequeñez. O sea, es el Señor que empezó a vencer haciéndose niño, pequeño. O sea, como muere. O sea, son las paradojas de nuestro Señor, y que son increíbles, son increíbles. Pero bueno, pasemos. A partir de la experiencia esta que pasaste en el baño, entonces, ¿qué se siguió desenvolviendo en tu vida? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué pasó? Sí, bueno, lo que terminó ocurriendo ahí en el baño fue que este primer demonio salió, ahí, en el baño. Y de ahí, después de eso, yo quería estar segura porque estaba con un nivel de adrenalina tan alto y de angustia y de pavor tan alto que no estaba segura. Ahora mirándolo para atrás, evidentemente que salió, porque duele, o sea, no llegan y salen. Evidentemente salió, pero yo quería estar segurísima de que había salido porque no estaba segura. Entonces yo ya conocía al el exorcista de Chile, y sabía dónde encontrarlo. Entonces tomé la determinación en ese mismo minuto en el baño en que ya me podía parar y todo esto había cesado, como la opresión en mi cabeza, ya no sentía todas estas ganas de salir corriendo que eran horribles. Tomé la determinación de salir al otro día en la mañana e irme, tomarme un bus e irme donde estaba él. Y ahí partió todo el proceso, o sea, fui, hablé con él me derivó al psiquiatra, porque yo ya tenía un diagnóstico que había sido dado en el 2014, que era trastorno afectivo bipolar tipo 1. Así que fui al psiquiatra, el psiquiatra me devolvió al exorcista, me dijo, no, tu problema no es mental, tu problema es... Pero fue en esta, porque sí me gustaría que no se pasara, digo, lo cuentas en tu testimonio, ¿no? Pero porque también creo que es un elemento sumamente importante. Fue en esta primera visita con este sacerdote en donde también el demonio te atacó de que te iban a matar con perros o que alguna cuestión de estas de que te iban a... Fue en esta, ¿va? O sea, si quieres contar un poquito del contexto, porque eso es interesante. Generalmente, esto, de hecho, yo creo que muchos que ya están acostumbrados a hacer retiros y todo, ministerios, se dan cuenta que antes de un retiro siempre pasa de que se te accidentó tu hijo, que si o sea, hay muchas situaciones que te van a tratar de poner el pero para llegar, ya no digo a la hora de estar en el retiro, sino antes. Y fue muy interesante la parte de lo que te pasó. No sé si quieres contar un poquito de eso. Sí. Sí, yo no había comido y no iba a comer tampoco porque no sabía si se había salido o no, entonces quería que si yo iba a ver el exorcista que me lo sacara, si es que todavía estaba ahí y yo estando en ayuna. Entonces me acosté a dormir y no pude dormir. Y no pude dormir en toda la noche porque lo que se me presentaba, esto fue una vez que yo ya tomé la decisión, y es raro porque yo había escuchado de que el demonio no puede escuchar tus pensamientos. Esto me hace dudar porque yo en ningún momento dije en voz alta que yo iba a ir. Yo lo pensé, en mi cabeza dije, esto es lo que voy a hacer, voy a ir al exorcista mañana, voy a tomar el bus, porque yo tengo que... Pero lo pensé en mi cabeza, yo no recuerdo haberlo dicho, a lo mejor algún balbuceo puede que me haya salido, pero yo No, recuerdo que lo... sabes, yo te doy un poquito, al menos sería una hipótesis de qué pasa en esos casos, porque lo he visto en otros casos. Yo le digo que el demonio es el científico más perfecto. O sea, tiene todas las cuestiones medidas, estadísticas, todo ese tipo de cuestiones. Sabe que por lo general, cuando hace un tipo de ataque tan fuerte como el que recibiste y que terminó un acto de humildad, lo único que se procede de un acto de humildad es salir hacia la verdad misma, hacia Dios. O sea, es instantáneo. O sea, yo creo que fue una cuestión deductiva, porque evidentemente el demonio no puede ver en nuestros pensamientos, pero él tiene la experiencia de tú no has sido la primera persona en que la llevó así. Él sabe que una persona que resiste este tipo de cuestiones sabe que de la humildad solamente se puede desprender. El siguiente paso será ir a Dios, hacia la verdad misma. Entonces, él seguramente ni siquiera sabía con qué, si un exorcista o si ibas a pedir ayuda a tu mamá, lo que sea, pero él alcanza a deducir esta cuestión. Por eso se va y se antepone y rápido intenta hacer un tipo de obstáculo, porque sabe lo Claro, que se le viene. me infundió mucho miedo, mucho, era como un pavor soterrado, porque
yo estaba en la cama y no me podía quedar dormida y de repente me empiezan a ladrar todos los perros juntos, así como del barrio, todos, todos. Y están ladrando los perros y en esto de que se me mezclan que te están ladrando los perros y que me habían ladrado unos perros antes, que me había querido morder un perro ese día, en la mañana, antes de que yo empezara el ayuno. Y se me viene una imagen a la cabeza que es en un lugar que yo no conozco y soy yo, y resulta que lo que me ocurre es que voy caminando y me encuentro con una jauría de perros salvajes que me comen viva. Así, y lo vi entero, lo vi. Y esto se me repetía y se me repetía, era como ya imposible dormir, por supuesto, con esto, viendo esta imagen constantemente. Y yo ya me había entregado, o sea, yo dentro de eso, porque era una tentación, ¿no? Era la tentación de no vayas porque así no te mueres de esta manera. Pero mi respuesta, que no fue mía, porque eso fue pura gracia de Dios también, mi respuesta no fue, ya me quedo y queda todo bien. No, mi respuesta fue, yo ya sé cómo es el infierno. Yo prefiero que me coman los perros una vez a que me coman los perros una y otra vez para siempre. Así, y termino y tengo cuerpo de nuevo y me vuelven a comer, y termino y tengo un cuerpo de nuevo y me vuelven a comer. No, o sea, que si me van a comer, me coman una vez. Por favor. Y me daba ánimo, ocupaba ese pensamiento, lo ocupé toda la noche para darme ánimo, para que no me diera miedo pararme en la mañana e irme. Y en la mañana yo estaba entregada, o sea, yo me iba a morir. Yo estaba segurísima que me iba a encontrar con los perros y me iba a morir, pero no importaba, nada importaba. Yo tenía que salir de ahí, tenía que ir y hablar con el exorcista. Y cuando estoy en el bus, y el bus dobla hacia la derecha y empieza a entrar a este lugar, yo voy arriba, porque iba en un segundo piso, y esta es otra cosa que se me olvidó en ese momento mencionar, pero yo iba en el segundo piso y llevaba pasado el bus a flores. Yo olía completamente a flores. Todo el tiempo olía a flores y no sé por qué, pero olía como a pétalo de rosa. Todo el bus olía a pétalo de rosa. Como que me hubiera echado un perfume. Yo me imaginaba que era como la limpieza, o sea, yo sentía como del alma, como ni siquiera sabía si alguien más lo sentía, pero yo lo sentía muy fuerte. Hoy sí sabes, digo, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy sí sabes que generalmente en el sentido preternatural a qué se refiere este olor de flores, ¿no? El olor de flores, por lo general, digo, no sé si se va a hacer ese caso tuyo, pero con lo general siempre es una presencia de la Virgen ahí. Entonces, que uniendo los detalles, no te digo, no sé si es tu situación, pero a que la misión ibas, yo creo que la Virgen dijo, a esta la pongo si no se baja del camión, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser también, ¿no? Sí. Y la cosa es que dobla el bus y yo miro hacia la derecha y está el lugar que yo había estado viendo toda la noche. Oye, ahí sí que me dio ahí yo creo que no tenía estómago, como que ya me sentía súper débil y fue como que me iba a desvanecer y me iba a desmayar ahí mismo, y estaba con el rosario, y seguí rezando el rosario, y lo seguí rezando hasta que llegué y hablé con el padre, y tuve angelitos entre medio también, porque no me estaba cerrada la iglesia, no me iban a atender por un lado porque la secretaria no estaba y por el otro tampoco. Yo estaba desesperada porque no sabía qué iba a hacer, y justo me meto como por una esquina y viene alguien saliendo de una puerta. Y yo le digo, ¿usted sabe? No, sí, está ahí, tienes que tocar el timbre. Si no me dice eso, yo no habría tenido idea cómo llegar al lugar. La cosa es que logré hablar con él y él me derivó porque yo estaba muy alterada, por supuesto, me derivó a el psiquiatra. No a un psiquiatra, sino que él me dio una lista de 5 psiquiatras de los que yo podía elegir a quién ir a ver, pero que tenía que ir a hacer eso primero, y yo me fui desilusionadísima. O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, pero ¿por qué no me vio ahora si yo estoy mal? Necesito que alguien me ayude. Y nada, y de ahí lo que ocurrió fue que, claro, le tuve un poco de reticencia a ir inmediatamente al psiquiatra, porque me imagino Satanás actúa en muchos niveles, y yo sentí de que no sé por qué, sentí que no tenía que ir, que lo que tenía que hacer era buscar un sacerdote, buscar algo, como hacer otra cosa. Y en eso me meto... Volvemos al punto de la humildad. Quiero hacer ese punto de vista porque es que también uno dice, ok, sí me voy a dejar ayudar por Dios, pero tiene que ser a mi modo, tiene que ser a mi manera. O sea, y entra una violencia también ahí, porque uno tiene que saber que si uno se va a poner en manos de Dios, se pone. No 50%, 30%, porque curiosamente, creo que, si no mal recuerdo en tu testimonio, el psicólogo que terminaste, o psiquiatra que terminaste eligiendo, un católico muy comprometido, ¿no? O sea, que creo que ni cobró o alguna cosa de esas, ¿no?
Sí, cobró mucho menos de lo que cobraba él en la realidad. Yeah. Y, y no, claro, entonces yo me fui por este lado que no era obviamente el de la humildad, sino que el que me tengo que sacar, esto lo tengo que hacer poco menos que lo hago yo, no. y, y empecé, y me acuerdo que estaba viendo unos videos y apareció el video de Sor Emanuel, en donde ella habla de su conversión, de lo que le pasó a ella. Y en una parte ella dice que ella tuvo que recurrir a un sacerdote para que le hiciera una oración de liberación. Y yo dije, eso es lo que yo necesito. Entonces me puse a buscar dentro de los sacerdotes que habían y después me dijeron, bueno, no, tiene que ser carismático, ya, una oración de liberación. Y ahí se abrieron todas las puertas para, después de se me hizo esa oración de liberación que no logró, no salió nada, pero sí me invitaron ahí, el sacerdote que me hizo la oración de liberación me invitó a que fuese a una misa de sanación con un sacerdote colombiano que venía especialmente con el tema de la liberación y todo lo demás. Y ahí yo lo empecé a seguir, porque él hizo varias, durante una semana hizo varias misas en distintos lugares. Y ahí, en una de esas misas de sanación, que fue una misa muy potente, porque, y aparte muy bella, porque durante una hora antes de la... fue muy especial, porque habían tres sacerdotes y los tres sacerdotes estaban confesando, mucha gente en confesión, en confesión, en confesión, y después una hora de adoración al Santísimo, y después de eso venía la misa. Entonces ya estábamos todos como en un estado muy especial como para recibir algo así, ¿no? Entonces, ahí yo caí no caí en el descanso del espíritu, porque de descanso no tuve nada, pero me caí al suelo y me empezó a venir lo que se podría resumir como un ataque epiléptico. Entonces el sacerdote que me había dado la bendición, que no había sido el sacerdote colombiano, había sido otro sacerdote, me miró, o sea, me dio la bendición y ahí yo caí al suelo, y luego llegó el sacerdote colombiano que después de hacer varias cosas que yo en ese minuto no entendí, pero que después las entendí muy bien, que fueron acto de renuncia en realidad. Se arrodilló, y me empezó a decir, tú has estado involucrada en Reiki, brujería, magia. Y yo, sí, todas, padre, por favor, sí, todas, sí, así, tenemos para rato, como, sí, también, sí, también. Me dijo, ya, entonces vamos a hacer una cosa, tú vas a repetir después de mí. Dije, ya, me dijo, yo renuncio al Reiki y todas sus prácticas, yo renuncio al Reiki y todas sus prácticas. Yo ya, un acto de renuncia, pues, una después de la otra, una después de la otra. Y aquí viene la parte más impresionante de todo lo que he contado. Yo creo que esto fue lo que más me impresionó. Y fue que después de toda la renuncia, del acto de renuncia que hice, guiada por él, aparte me tenían las manos empapadas en agua exorcizada, porque yo había dicho que había dado mucho reiki, entonces me empaparon las manos, ahí sentí alivio. Al final me dice, ya, ahora tú vas a repetir después de mí, Jesús es mi Salvador. Y cuando me dijo eso, mi alma fue como que estuviera volando, así como, por fin he esperado este momento toda mi vida, así, pero yo no podía hablar, porque el demonio que tenía, aún, porque había salido uno, pero quedaban más, se fue directo a mi garganta y me apretó la garganta y yo no podía modular, no podía decir nada, no tenía acá tomado. Y yo en ese minuto no entendí cómo él lo vio. Después supe, porque mi mamá me contó cómo era, cómo se veía en el proceso del exorcismo. Me decía que era como una guagua cuando a las mujeres embarazadas se les mueve el bebé dentro. Se ve como que se levantara la piel un poquitito, algo así. Había visto mi mamá. Entonces después eso lo entendí, pero en ese momento se fue a mi garganta y yo sabía que no podía hablar y no entendía cómo el sacerdote lo había visto, porque agarró un apósito con agua exorcizada y me la pasó por la garganta y se me despejó y pude decir, no lo dije, lo grité, yo creo que lo escucharon hasta la otra cuadra, de que Jesús era mi Salvador, y ahí se acabó todo. O sea, me dejaron de temblar las piernas, me dejó de temblar el todo, estaba muerta de frío porque estaba llena de... Yo digo que estaba lista para el horno porque estaba llena de aceite exorcizado, sal exorcizada, agua exorcizada, como la mujer. Entonces, y ahí me paré, o sea, me paró, él me ayudó, me paró y me miró, pero fijamente y muy cerca, y me dijo, tú tienes que ir a ver un exorcista. Y yo le dije, si yo ya fui a ver un exorcista, me dijo que tenía que ir al psiquiatra. Haz todo lo que él te diga. Y yo decía, ok. Y ahí, claro, ahí aprendí lo que era la obediencia y de ahí en adelante hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Yeah. Perfecto. Mira, hemos abarcado bastante tiempo. Quizá, no sé si quieres para otra, porque sí me interesaba, por ejemplo, meterme también a la parte de estas materias a las que te metiste, lo Reiki, todo ese tipo de cuestiones, educar un poco, pero quizá
me gustaría, al menos en esta ocasión, cerrar más la parte del testimonio, ya si en otra ocasión se dan las opciones. Bueno, antes de hacerte esta pregunta que estaba aquí anotando, después de eso, ¿hubo algún otro proceso más de exorcismo? ¿O cómo ya quedaste totalmente liberada? ¿Cuál fue, cómo cerró, vamos a decirlo, este proceso de liberación? Ok, fueron 4 sesiones con el exorcista y fueron 5 liberaciones con un equipo, con un grupo de liberación, en donde trabajaba un sacerdote, pero era un grupo de laicos. Era un grupo de laicos, por eso era liberación y no exorcismo. Y ahí trabajaba cada uno, o sea, como que uno tenía, era como ir a ver al doctor, ¿no? Como que tú llegabas y estabas en tu camilla y tenías a la persona que trabajaba contigo y que ya conocía, estaba familiar con tu caso. Y todo eso fue debilitando al demonio que quedaba, o los demonios que quedaban. Yo nunca supe cuántos eran al final, en algún minuto dijeron que eran 9, pero también me dijeron que no tenía que creer en todo lo que se decía, porque Satanás es el rey de la mentira, entonces, claro, engaña, entonces podía estar diciendo que eran más para que a mí me diera susto, o no sé. Y lo que terminó ocurriendo fue de que pasaron cosas bien, bien especiales e interesantes en cuanto a doctrina, creo yo, como, y al rol de la Santísima Virgen también ahí, porque hubo un momento en que yo estaba en un proceso de liberación, que fue la última sesión, y fue súper dolorosa, porque estaba en la camilla y ahí fue donde el demonio dijo, a través de mí, por supuesto, que se le preguntó qué clase era, y dijo que era un incubo. Yo ni en mi vida sabía lo que era un incubo, o sea, me había gustado la banda Incubus alguna vez cuando era chica, pero no tenía mayor como conocimiento de lo que se trataba. Entonces, en el momento en que la persona que estaba liderando la parte de la oración, se escuchó que era un incubo, agarró la Biblia y empezó a leer todos los pasajes de Asmodeo, ¿ya? Los pasajes donde aparece Asmodeo, y eso no le gustó para nada, para nada, para nada. Y después de eso, cuando ya supo que era, una de las cosas que fue como súper beneficiosa en mi caso particular del proceso, es de que yo soy del porcentaje de personas como atípicas que no caen en trance con el exorcismo ni tampoco con la liberación. A mí en ningún momento se me ponían los ojos en blanco y ni perdía el conocimiento, entonces yo estaba constantemente consciente de lo que estaba ocurriendo, solo que no podía controlar mi cuerpo. Ni lo que hacía ni lo que decía, pero en ningún momento acá decimos en Chile, no se me apagó la tele, como, no sé. No. Entonces, ¿por qué fue tan beneficioso? Era porque yo podía apuntar con mi dedo donde yo sentía que estaba. Entonces se iba mucho más a trabajar de una manera mucho más como concentrada en ese lugar. Entonces esto ocurrió y yo apunté y yo estoy con los ojos cerrados, por supuesto, y me pusieron algo, se me puso algo encima, que yo todo el tiempo, y me empezó a quemar, pero a quemar, y se sentía como una bolita, como si fuese una bolita, una canica, que me estuviese quemando, como así me imagino como si uno se quema cuando se apaga un cigarro, pero por dentro, desde dentro hacia afuera, súper localizado, y me quemaba, pero horrible, que yo me trataba de mover y me contenían para que no me moviera, porque obviamente no era la idea que yo me moviera, sino que me quedara ahí, pero me dolía mucho. Entonces termina todo esto y yo le pregunto, me acuerdo, oye, quiero ver el crucifijo que me pusieron, por favor, lo quiero ver. Es que no te pusimos ningún crucifijo. Y yo, pero si es que cuando me pusieron la cosa, ¿qué era? Y llegan y me sacan así una figurita de la Virgen María, que había sido bendecida en la ceremonia de la Candelaria. O sea, es que me quemó, no te explico cómo me quemaba, y era ella la que estaba ahí. No, yo pensé que había sido un crucifijo y no era un crucifijo, era la Virgen María. Y fueron 5 sesiones de esas, 5 sesiones de liberación, 4 exorcismos, y al final pasó todo esto de la sindemia, todos para la casa, todo cerrado, entonces no había opción de continuar, y en esto de que no había opción de continuar, Dios Padre Todopoderoso en su infinita sabiduría y misericordia conmigo y con todos nosotros, me puso un retiro en línea. Me invitaron a un retiro de un psiquiatra católico que yo había querido conocer antes, pero no había tenido la
la oportunidad. Fue muy loco porque ahora que, mientras te lo digo, me acuerdo que mi mamá me había mandado justamente a mi teléfono un afiche de que él venía y que iba a estar disponible justo el día antes de que yo me fuera por la primera vez a ver al exorcista. Entonces yo tuve que elegir en ese minuto si lo iba a ver a él o iba a ver al exorcista y dije, no, obviamente que me voy al sur y hago lo que tengo que hacer. Y vino esta oportunidad de este retiro virtual y lo tomé, eran 2 días, con Marcelo Desi, y tomé este retiro con él, y fue muy, bueno, ahí terminó el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque, porque ahí lo sentí salir, pero además de eso, como fue en 2 días, el primer día a mí se me empezó a mover algo, me dolía acá en la cervical, y yo estaba como mirando hacia arriba y con la boca abierta y sentía todo, y yo estoy me está pasando eso, y él empieza a decir al otro lado, hay una mujer que ha estado involucrada en el ocultismo y durante muchos años, y en este momento siento como se le está empezando a mover una serpiente en la columna, como en la parte cervical, y yo así como, pero si está hablando de mí, como está diciendo lo que me está pasando a mí. Y bueno, eso pasó el primer día, y el segundo día lo que ocurrió fue que me caí al suelo, y sentí como la Virgen Santísima tenía puestas sus manos en mi pierna derecha, yo no la podía ver, pero sentía un resplandor y tenía la sensación de que era ella, era como una mamá, así como... Y en eso que me caía al suelo, de repente, después de que ella termina todo lo que estaba haciendo, yo ya ni escuchaba lo que estaba pasando al otro lado, esta soy yo en el suelo y se me levantan, y así como instantáneamente, se me levantan los pies así y la cabeza así, y me quedé en esta posición, que es una posición súper difícil de aguantar, así como abdominalmente hablando. No tengo idea cuánto rato, yo creo que debe haber sido mínimo media hora, no sé cuánto rato estuve así, estuve así mucho rato, y después de que terminó eso, como que me desplomé, y fue como tan sorpresivo que me pegué un cabezazo en el suelo, y en ese momento, Desi, de nuevo al otro lado de la pantalla, empieza a decir de que la misma persona que había estado el día de ayer con la serpiente moviéndose, no sé qué, que Jesús tenía un mensaje para ella. Y yo digo, yo veo, dice, estoy viendo en este momento que Jesús está escribiendo con su sangre en un papel, en una servilleta, en algo blanco, yo te he liberado. Sí, y yo ahí quedé, en el suelo. No me acuerdo cuánto rato me quedé en el suelo, pero ahí me quedé en el suelo mucho tiempo. Y ahí ese fue el fin de esa parte. Me gustaría terminar con una cuestión de, evidentemente, en algunas cuestiones ya lo dejaste ver, al menos indirectamente, pero es más, voy a poner un poquito el contexto de algo de lo que te acabas de contar que pasó y que suele pasar. Por ejemplo, un sacerdote, creo que de hecho está en proceso de beatificación, el padre Tardif, que tiene un don muy grande de liberación. Él dice que en una ocasión, él tenía palabra de conocimiento, que hay una persona con esto y esto y esto y esto. Y una vez contó de una persona de un cieguito que era miembro de la parroquia de un amigo sacerdote. Entonces, esta historia la conozco. Se cree que la cuenta en un libro el padre Tardif, en paz descanse, pero yo la conozco por este amigo sacerdote que era párroco de este cieguito. Entonces, que dice, era un muchacho sumamente comprometido, o sea, tremendo. Dice que una vez se atascó la parte del sagrario, no se podía abrir, y entonces ya llamaron al cerrajero. El cerrajero dice, bueno, me tengo que llevar el sagrario, no te puedo llevar el sagrario, está el señor ahí adentro. Y se llegó este muchacho, le dijo, ¿qué está pasando, padre? Y le dice, no, pues mira, se nos atoró, ¿me da permiso? Entonces el padre, pues porque no se sintiera mal, dice, pues que si el cerrajero no puede hacer nada, dice que este cieguito tocó, dijo, ¿me abre, señor? Y se abrió. Entonces así el sagrario. Entonces este ejemplo lo pone él, para que vean el tipo de muchacho que era, ¿eh? Pero bueno, él fue a una misa, a una oración de liberación del padre Tardif, y dice el padre Tardif, aquí hay una persona ciega que le está diciendo al Señor, Señor, déjame ver. Pero el Señor le repite y le dice, si yo te dejo ver, yo soy el que no te vuelve a ver. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Hay situaciones en donde viene una liberación como la tuya
pero hay unas en donde uno entiende de que no es que Dios quiera males, e inclusive yo personalmente no le digo a la gente que no pida tanto la sanación de ningún tipo de herida, ni espiritual, ni física, ni emocional, en el sentido de como, no sé, tengo una herida aquí, que se quite, que no me quede ni cicatriz y todo eso, porque eso a veces nos hace ingratos. O sea, yo conozco personas que, mira, han sido sanadas no una vez, 2 veces de cáncer grave. Dios los ha liberado de secuestros y todo eso. Y de pronto ya andaban con otra mujer que no era su esposa, andaba en otros pecados. Entonces, a lo que voy en este punto es poder unir la parte de la liberación, que obviamente es una obra de Dios, pero en beneficio de una obra más grande, que es el proceso de conversión y de santidad, porque de nada sirve, yo a veces le digo, muchas veces le podemos estar pidiendo salud física, por ejemplo, a Dios, ¿para qué? Para seguir pecando saludablemente. Entonces, o sea, con la misma salud que Dios me da, es con la que le voy a ofender. Entonces, o sea, como que no te conviene mucho que te dé la salud, ¿verdad? Entonces, entonces la pregunta, poniendo este contexto, es, eh, ¿cuál fue, al menos en resumidas cuentas, ese proceso ya en la parte de la conversión? Cuando evidentemente te habías confesado, ¿qué empezaste a hacer? Porque ciertamente es parte de la conversión de alguna manera de tu historia, la liberación, los exorcismos y todo eso. Pero, por ejemplo, el exorcismo es un sacramental, es menor a la confesión, es menor a la Eucaristía. Estos son sacramentos, aquí es sacramental. Entonces, a veces uno cree que como que la solución está por ahí. En tu caso, sí había un crecimiento a nivel de tu conversión personal, de tu vida espiritual paralela, es decir, o se dio simplemente esta liberación y nunca cuidaste el hecho. ¿Cómo fue tu proceso en esta parte? Que ese proceso evidente sabemos que es hasta la muerte, ¿no? Sí, no, yo creo que ha ido como creciendo, cada vez se incrementa más. Me he puesto más, bueno, para empezar creo que el nivel de la paz real, no la paz que da el mundo, es realmente paz, no es ni euforia, y yo no estaba para nada acostumbrada a eso, estaba muy acostumbrada a los polos, como o era euforia o era melancolía, así muy triste, mucha tristeza, pero no había como mucho, como un caminar como tranquilo realmente. Entonces empezó a haber como esta tranquilidad que para mí era muy desconocida, y dentro de esa tranquilidad yo ya venía, estos 3 meses que yo oré por mi papá, yo había estado rezando intuitivamente por él, el que después me enteré muy tarde de que se supone que los laicos no lo podemos usar como exorcismo. Yo no lo usaba como exorcismo, lo usaba como oración. Y el exorcista me dijo que como oración los laicos lo podíamos ocupar, pero no como exorcismo, que es el exorcismo del arcángel San Miguel, que es el que le dejó el Papa León XIII. Y yo lo rezaba todos los días. Entonces, cuando ocurrió todo esto con mi papá, yo empecé a orar el rosario, pero además esta oración, y después eso empezó, cuando ya pasó todo esto de mi primera visita, digamos, al exorcista, siguió, porque como ahí yo dejé de sentirme oprimida, claro, podría perfectamente haber dejado de orar, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que se triplicó. Empecé a orar en las mañanas, empecé a orar a las 3 de la tarde y empecé a orar en la noche. Y le empecé a sumar cosas como a la oración. Por ejemplo, yo antes no leía la Biblia y me empecé a acercar a un grupo que son los misioneros identes, en donde me enseñaron que la forma de hacer la lección divina que tienen ellos era media hora, primero se lee un capítulo del Evangelio y luego meditarlo durante media hora y estar en conversación con Dios, con Jesús. Y eso me encantó, entonces lo empecé a aplicar en mi vida todas las mañanas y, y después eso se empezó a convertir como empecé a sentir muy profundamente de que en realidad la oración verdadera era esa comunión con Dios. Me encantan las devociones, o sea, no las voy a dejar de hacer. Me encanta la devoción también del Santísimo Rosario todos los días, pero también del el Rosario de Dios Padre, que lo encuentro preciosísimo. Pero además de eso entró como toda esta dimensión de la conversación con Jesús, la conversación con Dios, así íntima, profunda, desde el corazón, en el silencio, y de saber escuchar, como de no estar constantemente hablando de que me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, sino que de escuchar, de estar más en silencio y escuchar qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Jesús me quiere decir hoy día.
Y al final eso se empezó como empezó a venir como una convicción muy profunda de algo que le escuché también al Padre Luis, que es que la vida sea una oración. Ujú. Porque él decía, por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, es que tengo 3 hijos y tengo que hacer las cosas de la casa y no tengo tiempo para orar. Bueno, si no tiene tiempo para orar, entonces que su vida sea una oración. O sea, cómo le responde al vecino es una oración, cómo le habla a sus hijos que se convierte en una oración, cómo usted hace las cosas en la casa que sea su oración. Y eso como que me lo empecé a tomar muy, como algo muy bello, ¿no? Como a que no tengo que, además de estos paréntesis, que la oración no sea un paréntesis en el día, ¿no? Como esto Ujú. de que no es el paréntesis de la mañana, el paréntesis de la media tarde y de la noche, sino que todo el día que sea una alabanza, que todo el día sea una oración, que todo el día sean flores que yo le entrego al Señor. Y eso me ha llevado a estar muy atenta a los momentos en los que me caigo, cómo me caigo, qué hace que me caiga, porque además llevo como un cuadernito de discernimiento, porque me encanta San Ignacio de Loyola y me encanta sus ejercicios espirituales y el tremendo aporte que nos deja para que podamos aprender a distinguir y a diferenciar la voz del enemigo y la voz de Dios, del buen espíritu y del mal espíritu, y además de la nuestra, porque son 3 voces al final la que tenemos ahí que están tratando de emocionar nuestra alma. No, no sé si ya has detectado, por ejemplo, un brinco de cosas que parecen similares en toda esta cuestión de la New Age, sobre todo cuando la New Age se mete en cuestiones de ciertas ideologías dentro de la psicología, la autosuperación, el coaching y todo ese tipo de cuestiones. Te hablan mucho de vivir el presente, el momento presente, sé consciente de ti mismo, sé consciente, abre tu conciencia y todo esto, siente el aire, la respiración y todo eso. Y básicamente es un trabajo de megalomanía o egolátrico, ¿ah? Volvemos a lo mismo de un culto a sí mismo. O sea, no es el vivido el presente, pero en referencia a mí mismo, ¿ah? Ahora, esta cuestión de cuando uno empieza su proceso de conversión, porque al fin y al cabo la voluntad de Dios no se hace en el pasado ni en el futuro, se hace en el momento presente, lo que tengo. O sea, si ahora mismo yo puedo estar haciendo milagros, no, pero mi presente eres tú, es la entrevista. O sea, yo estaría mal en estar pensando en otra cosa y todo ese tipo. Entonces, esta cuestión, pero uno ya ve que ya es vivir el presente, pero vaciado de sí mismo. Es decir, en una cuestión de trascendencia, de amor a Dios y amor al mi prójimo. Entonces, ¿has detectado esta parte como Sí, que se va dando? completamente, y qué lindo que lo menciones, Cristian, porque es algo que escuché hace muchos años atrás, cuando no estaba prestando atención en lo absoluto. Me pidieron, como penitencia en un minuto, me pidieron que viera un video. Y era un video sobre este sacerdote, que en este minuto no me acuerdo su nombre, lamentablemente, pero lo voy a buscar. Que él habla de esto precisamente, y ahora me hace tanto sentido, y qué bueno que lo hayas dicho tú, porque cuando uno piensa en el budismo y en la nueva era y en todo lo que viene de allá, es todo. ¿Cuál es la posición del Buda? Está sentado con la cabeza hacia abajo, o sea, se está mirando a sí mismo, ¿verdad? Y está solo, porque la iluminación se llega solo, ¿verdad? O el padre Berlain se llama Él, sí, Berlain. claro. Y él habla de la contraposición con cómo muere Buda, que Buda muere así, y cómo muere Jesús, ¿no? Que muere por nosotros y con los brazos extendidos, abrazando a toda la humanidad. Entonces, eso es muy real cuando el proceso de conversión es así como comprometido, porque yo puedo estar súper bien sola, por ejemplo, y puedo creer de que yo estoy espiritualmente elevada, y no la soberbia y todo esto, de que estoy súper bien, hasta que algo pasa como yo no quiero que pase. Uh -huh. Y ahí me doy cuenta, ahí uno se da cuenta de que en realidad no está donde cree estar, po, y eso es la nueva era todo el tiempo, todo el tiempo. En cambio, cuando el proceso es de amor verdadero por los demás y por uno también, pero el amor sano por uno, no esto del concéntrate en ti y el o sea, que es egoísmo en realidad, sino que el verdadero eh, pasa por este presente, estar en este presente constante, pero en un presente constante que es vinculante con el otro, que sabe que la única manera de yo ver donde yo realmente estoy, en nivel de amor, de caridad, de bondad, de entrega con el otro, es cómo yo reacciono a eso que yo no quiero ver y que no me gusta, que se me pone encima y que me trata de sacar de quicio. Si me saca de quicio, ganó Satanás. Si no me saca de quicio, vamos bien. Sí.
Sí, no es, y esa es la misión de vida que vamos a tener hasta la conversión. Siempre va a haber áreas, pero por algo decía también, doctor de la iglesia de San Juan de Ávila, que a la iglesia siempre la beneficiaremos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena, ¿va? Porque muchas veces ese es el otro problema, que cuando uno tiene ya una conversión, y sobre todo cuando es una conversión muy intensa, muy fuerte, o sea, prácticamente de la oscuridad a la luz, ahí el demonio ya no va a tentar igual, no va a tentar ahorita si se te pone, ¿quieres hacer yoga? Pues tú le das una patada y lo mandas lejos, ¿va? O sea, no, esa tentación ya no le va a funcionar, ¿va? Pero nos va a tentar con cosas buenas, con cosas que parecerían estar dentro del plan de Dios. Y la Sagrada Escritura dice que Él se presenta con piel de oveja o con luz de ángel, ¿va? Entonces, y muchas de estas es la autosuficiencia en el propio conocimiento teológico, ¿va? Entonces ya uno hasta inconscientemente puede llegar a creer que ya hasta le está haciendo favores a Dios al estar predicando, al estar hablando y todo eso, y le cambia su mentalidad de deudor, que es la que tendremos que tener hasta el último día de nuestra vida, como una cuestión de autosuficiencia. Entonces ya empezamos a una cuestión de soberbia, de arrogancia, de fariseísmo, de acuerdo a la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo realmente lo que estaba diciendo era verdad. Él verdaderamente ayunaba, él daba el diezmo, todo eso, pero no salió justificado. E inclusive, a mí me llama mucho la atención que también la parte cuando le digan al Señor, Señor, dice, vendrán unos y me dirán, hemos predicado en tu nombre, hemos sacado demonios en tu nombre, no los conozco, no los conozco. O sea, volvemos a la parte nuevamente, esto nació de un acto de humildad de mínima, aunque no sea absoluta, basta un poquito que le abramos al Señor, la humildad de decir, ¿sabes qué? Mínimo, ya ni siquiera reconocer que estoy equivocado, el dar la posibilidad de que estoy equivocado. El que realmente no estoy tan santo que estoy como presumo, tan bueno como yo estoy, y ahí empieza a trabajar Dios, empieza a trabajar Dios, pero van cambiando las tentaciones. A mí me gusta mucho la parte que dice San Pedro en su carta, estén velando porque el demonio está como león rugiente, pero el verbo que usa, rondando, buscando, dando vueltas, buscando, o sea, evidentemente él ya no se te va a meter por la puerta de la superstición. De alguna manera, por todo lo que has pasado, sabes que por ahí no es, ¿va? Pero buscará otra puerta que no tengas muy cuidada. Y entonces es ahí donde la humildad es necesaria de examinarse continuamente, de la confesión frecuente, de la comunión frecuente, de la oración frecuente y sobre todo de la parte de la comunidad, de la corrección fraterna, porque no sé si seguramente ya has visto ese testimonio de Gloria Polo. No sé No si lo he está. visto. Oye, es que me han Bueno, hablado mucho de ella y no la he visto ok. todavía. Tú vas a pasar el testimonio, porque la primera vez que vino aquí a California, creo que ahorita ya no está dando el testimonio por cuestión de su obispo. Pero ella, cuando pues yo la manejaba acá en Los Ángeles, cuando la invité para acá, ella me decía que el pecado que más le temía era la soberbia. Me gustaba la manera, porque ella no es teóloga ni nada, pues es una odontóloga. Pero me gustaba la sencillez como lo manifestaba, porque hay una verdad teológica ahí. Ella decía que al pecado que más le temía era la soberbia, porque era un pecado invisible. Y yo le decía, ¿cómo invisible? Sí, o sea, el soberbio generalmente no se da cuenta de su grado de soberbia. Todos los pecados, eh, uno puede ver un poco su fruto. Vamos, gula, estoy viendo la panza que tengo, pues ya, o sea, matar, pues estoy viendo el cadáver ahí. O sea, Claro. todos los pecados te dejan alguna señal o un rastro del pecado, pero la soberbia no. La soberbia es como transparente y entonces ahí saqué una conclusión, hablando con ella, dije, qué bendita, qué bendición es la corrección fraterna. Es decir, porque son los otros que sí pueden ver mi soberbia. De hecho, hay un refrán que dice, si el soberbio se diera cuenta de lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Entonces, entonces realmente uno no detecta, pero es de mi prójimo el que sí puede detectar mi grado de soberbia. De hecho, esto también lo decía un exorcista, el padre Fortea, un monje se puede retirar de todos los pecados capitales. Lujuria, pues no tiene ni mujeres ahí. Gula, pues ayunan, de todo, menos de la soberbia. En su celda puede ser soberbio. Ahí en su celda, en su monasterio, puede ser soberbio. Entonces es increíble esta pauta.
de estar siempre alertas, ¿verdad? Siempre velando. Y aquí me gustaría, ya terminando, y a partir de una conclusión, de que tú puedas decir, si en este momento tú murieras y tienes un par de minutos de dar un testimonio, o un testimonio, un testamento, perdón, hicieras tu testamento en 2 minutos, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Yo de entrada quisiera al menos cerrar con la frase que honestamente en la adolescencia me escandalizaba un poco, pero hoy más que nada la entiendo. En el pregón pascual, básicamente la misa de misas, en la vigilia pascual, hay una frase que dice, eh, hay diferentes traducciones, ¿verdad? Pero dice, oh bendita culpa que nos mereció tan gran redentor, o bendito pecado que nos mereció tan gran redentor. O sea, pero ¿cómo podemos bendecir el mismo pecado cuando ves que ese pecado desarrolló, por pura misericordia de Dios, un bien mayor a lo que se tenía, que creo que es tu experiencia? Realmente uno tendría que alabar al Señor, inclusive no justificar, porque evidentemente si ahorita yo te dijera, ¿te volverías a meter en todas las cosas que te has metido? Pues estarías loca de decir, sí, pero ya pasó, metiste la pata y todo eso. Hoy uno puede bendecir hasta ese momento, porque a raíz de eso, en el contraste, uno dice, es que ni siquiera el mal se le acerca ni poquitito a lo que es Dios, ¿va? Es que ni el pecado se le acerca a la misericordia de Dios. O sea, pero man, te voy a dejar hacer tu testamento en 2 minutos. Vamos a ir, digo, Dios quiera que no, ¿ah? Pero después de 2 minutos te vas a morir. ¿Cuáles serían tus últimas palabras que dejarías? Puedes dejarlas en general a tu familia, no sé, a lo que tú quieras, como veas. No, yo creo que tenemos un padre que nos ama con locura, que está absolutamente enamoradísimo de cada uno de nosotros y que lo único que quiere es que lleguemos a él. Y el pasaje y el pasaporte que tenemos para llegar a él es el estado de nuestras almas. Entonces, que nos preocupemos cada día de pensar de que si yo me muriese ahora mismo, ¿llego a Dios? ¿Alcanzo a llegar a Dios? ¿O me quedó algo por hacer, algo por decir, una confesión, que nuestras almas estén en estado de gracia para que cuando ese momento nos llegue, lo podamos ver a Él? Amén. Amén. Bueno, pues generalmente las entrevistas al final termino con preguntas rapiditas, o sea, 7 preguntitas rápidas en las cuales tú dices una sola palabra o máximo una frase, pero no las preparé, así que van a ser las que me salgan de la cabeza. Voy a decir 7 palabritas y tú me dices 7 palabritas de lo que se te venga a la cabeza con esas cosas, ¿va? Confesión. Amor. Eucaristía. Sacrificio. Familia. Hogar. Iglesia católica. La única, la única vida, la única vía. Papa Francisco. Oh. Padre. Me faltan 2, déjame ver qué decido. ¿Ya dije la Virgen? No, ¿o sí? La Virgen. Ay, protectora total. Y Jesucristo. El amor de mi vida. Pues bueno, no sé si nos ayudarías a terminar con una oración para cerrar, y ya si se da otra entrevista, pues entramos ya a detalles en lo que quedamos, que no se alcanzó a tomar, pero creo que aquí esto fue lo que ha permitido el Señor de momento, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, en el nombre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en tu misericordia estamos, dentro de tu corazón vivimos y queremos seguir viviendo. Y te damos las gracias por este lindo y maravilloso encuentro, por todo lo que has querido que nosotros compartamos en el día de hoy. Y quisiera pedirte especialmente para que todo lo que hemos compartido quede sellado en los corazones de las personas que lo escuchen, sellado en sus oídos, sus ojos, y que sea siempre, siempre, siempre para tu mayor gloria. Amén. Amén. Del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Oye,